El cuerpo fue durante siglos el primer lugar donde el hombre se encontraba con su límite y con su potencia al mismo tiempo, no como objeto de contemplación, sino como herramienta, como prueba, como territorio donde algo tenía que sostenerse o romperse. El cuerpo no se explicaba, respondía. Era presencia antes que discurso, era acto antes que relato. En él se jugaban la resistencia, la capacidad de soportar, de cargar, de intervenir cuando la realidad lo exigía. No era una extensión estética del sujeto, era su forma más directa de estar en el mundo. Hoy ese lugar se ha desplazado, el cuerpo ya no es vivido, es administrado, ya no es una herramienta, es una superficie, ya no se lo pone a prueba, se lo corrige, se lo mide, se lo regula. El varón contemporáneo no habita su cuerpo, lo monitorea, lo observa como si fuera algo externo, algo que hay que optimizar, mostrar o esconder según el contexto. La experiencia corporal se vuelve secundaria frente a su representación. El cuerpo deja de ser acción y pasa a ser imagen. Incluso en los espacios donde todavía parecería sostenerse cierta lógica de lo físico, como el gimnasio, se produce una inversión. No se entrena para responder al mundo, se entrena para ser visto. El músculo deja de ser potencia y se vuelve signo. No indica capacidad, indica pertenencia. Funciona mejor en la imagen que en la acción. El cuerpo se vuelve legible, pero pierde función, y sin función pierde gravedad. Lo paradójico es que esa desactivación simbólica del cuerpo convive con una exigencia que no desapareció. Cuando la realidad irrumpe, una crisis, un accidente, una situación límite, lo que se espera del varón sigue siendo su cuerpo. Que actúe, que resista, que sostenga. La cultura lo deslegitima, pero la vida lo sigue exigiendo. Y ahí aparece una fisura, un cuerpo que ya no fue formado para responder, pero al que se le sigue pidiendo que lo haga. Negar el cuerpo no es neutral, es perder el primer punto de contacto con el límite, y sin límite no hay temple, sin temple no hay dirección. El cuerpo es el primer lugar donde se aprende a sostener, y cuando ese aprendizaje se reemplaza por una lógica de exhibición, lo que se pierde no es solo fuerza, es estructura. Volver al cuerpo no implica regresar a una brutalidad primaria, implica recuperar una relación directa con la acción, implica salir del plano de la explicación permanente, implica dejar de preguntarse cómo se es leído para empezar a preguntarse si se está a la altura. El cuerpo no necesita ser justificado, necesita ser usado. Y en ese uso aparece algo que este tiempo tiende a evitar, la responsabilidad sin mediación. Ese desplazamiento del cuerpo no ocurre aislado. Se inscribe en una estructura más amplia, más difícil de ver, pero más determinante. Una estructura que podría pensarse como una prolongación simbólica de la figura materna, no en un sentido literal, sino como lógica de funcionamiento. Un sistema que no corta, que no expulsa, que no exige ruptura, sino que contiene, corrige, acompaña, modula. Una forma de organización donde el sujeto no se enfrenta a un límite, sino a una constante supervisión blanda. En ese marco, el varón no es confrontado para crecer, sino guiado para adaptarse. No se lo empuja a resolver, sino a revisar. No se espera que actúe, sino que interprete. Cada gesto, cada impulso, cada decisión pasa por un filtro simbólico que lo vuelve consciente de sí mismo en exceso, y esa conciencia, lejos de fortalecerlo, lo paraliza. La ausencia de corte es clave, porque el paso a la adultez siempre implicó una ruptura, una separación, un momento en el que el sujeto dejaba de estar contenido para empezar a sostenerse por sí mismo. Ese corte hoy se diluye, se posterga, se vuelve innecesario. El varón no sale de la tutela, cambia de forma de tutela, pasa de una dependencia explícita a una dependencia simbólica. La figura de esa madre ya no es una persona concreta. Puede ser un discurso, una comunidad, una lógica cultural, incluso un algoritmo. No importa su forma, importa su función, ofrecer contención a cambio de adaptación, premiar la corrección, sancionar la incomodidad, mantener al sujeto dentro de un rango aceptable de expresión. El resultado no es un varón más consciente, es un varón más obediente, no porque alguien lo obligue, sino porque internaliza el mecanismo, aprende a anticipar lo que se espera de él, aprende a evitar el conflicto antes de que aparezca, aprende a regular su propia potencia para no quedar fuera de lugar. Pero en ese aprendizaje hay una pérdida, porque un sujeto que no corta no se constituye, un sujeto que no se separa no se vuelve autónomo.
La autonomía no se enseña, se ejerce, y para ejercerla hay que atravesar el conflicto, hay que asumir el riesgo de no ser aprobado, hay que soportar el peso de decidir sin respaldo. Cuando ese proceso no ocurre, lo que queda es una prolongación, un adulto que funciona como un niño regulado, que puede hablar, interpretar, incluso cuestionar, pero no termina de asumir el costo de existir por fuera de la aprobación. Y ahí aparece otra paradoja. Una cultura que se presenta como liberadora produce sujetos cada vez más dependientes, no de una autoridad visible, sino de un sistema de validación constante. El varón ya no necesita que alguien lo corrija, se corrige solo. Y en ese gesto pierde algo fundamental, la capacidad de afirmarse sin traducción.